El primer libro de Moisés, llamado Génesis. Capítulo 12. El pacto con Abraham. Pero el Señor había dicho a Abraham. Se refiere a la revelación que había sido dada al patriarca un corto tiempo antes. Este capítulo es muy importante, ya que registra los primeros pasos de este gran creyente en el camino de la fe. Vete de tu tierra, Separación, y de tu parentela, separación, y de la casa de tu padre, separación. a la tierra que te mostraré. Se refiere al hecho de que Abraham no tuvo otra alternativa en el asunto. Él tenía que recibir sus órdenes del Señor, e ir a donde estas órdenes lo conducirían. Y haré de ti una nación grande. La nación que Dios hizo de Abraham ha cambiado el mundo y existe aún hasta esta hora. De hecho, esta nación, Israel, todavía tiene un gran papel que desempeñar, que tendrá lugar en la edad del reino venidero. Y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. Según las escrituras, bendecir significa aumentar. Los constructores de la Torre de Babel intentaron hacernos un nombre, mientras que Dios tomó a este hombre, quien abandonó todo y engrandeció su nombre. Y serás bendición. Tiene que ver con la mayor bendición de todo. Es la gloria de la fe de Abraham. Dios le daría a este hombre el significado de la salvación, que es la justificación por la fe, que será producida por medio del Señor Jesucristo y lo que Cristo haría en la cruz. En cuanto a esto, Jesús dijo de Abraham: Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día, y lo vio, y se gozó. Juan capítulo 8, verso 56. Y bendeciré a los que te bendijeren. Bendecir a Israel o a cualquier creyente, respecto a esto, garantiza las bendiciones de Dios. Y a los que te maldijeran, maldeciré. Maldecir a Israel o a cualquier creyente garantiza que uno mismo será maldecido por Dios. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se refiere a Israel, que surgió de los lomos de Abraham y el vientre de Sara, dando al mundo la palabra de Dios y, precisamente, trayendo al Mesías al mundo. Por medio de Cristo, toda la familia en el mundo que desea bendición de parte de Dios puede tener aquella bendición, o sea, la justificación por la fe. Y se fue Abraham como el Señor le dijo. Esto fue su primera rendición. Había 7 en total. 1. Él entrega su tierra natal. 2. Él entrega a su familia. 3. Él entrega el valle del Jordán. 4. Él luego entrega las riquezas de Sodoma. 5. Él se entrega a sí mismo. 6. A continuación entrega a Ismael. Y por último, 7. Él entrega a Isaac. Cada entrega penosa fue seguida por un aumento de la riqueza espiritual. Y fue con él Lot, y era Abraham, de edad de 75 años cuando salió de Harán. El Espíritu Santo toma nota de la edad de Abraham en su misma salida, que significa que la revelación pudiera haber venido varios años antes. Y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, de su hermano, y todos los bienes que ellos habían acumulado, y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. De Harán a Canaán habían aproximadamente 563 kilómetros, 350 millas. Abraham había entrenado a 318 hombres con él. Génesis capítulo 14, verso 14, que significa que fueron entrenados para combatir como soldados. De hecho, pudiera haber sido hasta 1 millar de personas en esta comitiva. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Abraham halló al cananeo aborrecedor, impuro y hostil en la tierra de Dios. Al tomar esto como ejemplo, el joven creyente anticipa después de la conversión encontrar nada en su naturaleza que es hostil a Cristo, pero muy pronto se siente angustiado y perplejo cuando se entera dolorosamente que, por desgracia, el cananeo está en la tierra, y que ahora él está comenzando una batalla de por vida con lo que el Nuevo Testamento llama la carne. Williams. Y apareció el Señor a Abraham, Aunque el cananeo hostil estaba en la tierra, el Señor estaba allí también. y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. La simiente a través de Isaac y no de Ismael. Satanás ha desafiado esta promesa desde el mismo comienzo, con la batalla que sigue incluso hasta esta misma hora con respecto a Israel y los palestinos. Y edificó allí un altar al Señor, que se le había aparecido.
El altar y su sacrificio representó al Señor Jesucristo y el precio que Él pagaría en la cruz para redimir a la humanidad. Las promesas de Dios a Abraham, como son todas las promesas de Dios, se edifican sobre el fundamento del altar, es decir, la cruz. Y se fue de allí a un monte al oriente de Betel, y armó su carpa, teniendo a Betel al occidente, y Jai al oriente. Betel significa la casa de Dios, mientras que Jai significa el montón de ruinas. Y edificó allí altar al Señor, e invocó el nombre del Señor. El altar y la carpa nos dan las dos grandes características del carácter de Abraham. Él era un adorador de Dios, por lo tanto la cruz, y un extraño en el mundo, por lo tanto la carpa. Nuestras oraciones se basan en nuestra fe en Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, de los cuales el altar era un tipo. Y Abraham siguió su viaje de allí, yendo poco a poco hacia el Negev. Negev, o sea, el sur, estaba hacia Egipto, dirección que Abraham no debiera haber tomado. El viaje de Abraham a Egipto. Y hubo hambre en la tierra. Una hambruna de la tierra de Dios fue permitido por el Señor como una prueba de fe. Como todo lo que acosa al creyente es una prueba de fe. Y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá. El Señor no llamó a Abraham para que fuera a Egipto, sino más bien a Canaán. Mejor morirse de hambre en Canaán que vivir en el lujo de Egipto. Porque la hambruna en la tierra era severa. Y aconteció que cuando estaba por entrar en Egipto, No es posible entrar en Egipto, en sentido espiritual, sin participar de Egipto. dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora yo sé que eres mujer hermosa de vista. Ahora comienza la imagen repugnante de la cobardía despreciable y perversa. Y será que cuando te habrán visto los egipcios, dirán: Su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora, pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por amor de ti. Dios tenía un plan. Aquel plan era para que Abraham y Sara trajeran un hijo al mundo, por medio del cual, a la postre, el Mesías, el Redentor del mundo, vendría. Satanás tenía un plan. Ese plan era para hacer fracasar el plan de Dios, y de hacerlo por medio de la debilidad de Abraham. Abraham tenía un plan, pero ahora el plan de Abraham no es el plan de Dios, sino más bien un plan de engaño, el cual Dios nunca honrará. Abraham engaña al faraón. Y aconteció que, como entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron a la mujer que era hermosa en gran manera. La vieron también los príncipes del faraón, y se la alabaron delante del faraón. Y fue llevada la mujer a casa del faraón. El faraón era el título oficial de los reyes de Egipto. El monarca en particular, que ocupaba el trono egipcio en la época de la llegada de Abraham, se cree que había sido Necao, con algunos que creían que posiblemente era Ramsés. Sara fue llevada a la casa del faraón con el fin de que ella pudiera ser la madre de un hijo del rey egipcio, estropeando así la promesa mesiánica hecha a Abraham. Ese fue el plan de Satanás. Y él, El faraón, hizo bien a Abraham por causa de ella, y tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. el faraón dio todo esto a Abraham. Las riquezas que él adquirió no eran nada en comparación con las riquezas que estaba por perderse. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. En Canaán, Abraham fue una bendición. En la tierra de Egipto, él es una maldición. En la senda de la fe, el cristiano también es una bendición al mundo, pero en la senda de la obstinación, una maldición. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: No se nos dice, de la manera en que Faraón se enteró que las plagas que afligían a su casa fueron a causa de Sara. Ella era inocente en esto. La culpa fue de parte de Abraham. ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Abraham había dicho a los que representaban a Faraón que Sara era su hermana. De hecho, esta era la media verdad. Ella era la hija de su padre, pero no la hija de su madre. Génesis capítulo 20 versos 2 al 12. Pero porque él intentaba engañar, Dios miró a este episodio como una mentira. ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer?
Ahora, pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. A causa del engaño de Abraham, el príncipe pagano se apresura a echar de su tierra a este varón de Dios, así como si hubiera echado fuera a una pestilencia. No era el mejor momento de Abraham. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de él, Abraham, y le despidieron, escoltándolo y a su mujer, con todo lo que él tenía. aunque de una manera negativa, el poderoso faraón vio el poder de Dios. Aparte de lo que vemos en las Santas Escrituras, no se nos dice el efecto que esto tuvo sobre él.